Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Este es un saludo principalmente para los alumnos de quinto grado, aunque todos los que estén en casa son bienvenidos. Espero que estén muy bien, siguiendo las medidas de limpieza en su casa y cuidando de su salud lo más que puedan. Les saluda la maestra María Carolina Zúñiga Borjas. Continuamos con la estrategia pedagógica de aprendizaje Te queremos estudiando en casa, con el espacio curricular de Ciencias Sociales. El tema de hoy se titula La Reforma Liberal, parte 2, y como siempre nos acompaña nuestra mascota. La expectativa del logro de la clase comprenden y analizan la reforma liberal del continente americano. El estándar, comprender y analizar el proceso de conquista, colonización, independencia y reforma liberal del continente americano. La frase de hoy se lee: cada día me siento campeona y campeón en cumplir con mis tareas. ¿Lo cree? Muy bien. Recordemos la clase anterior. Siempre hablamos de la reforma liberal. Muy bien, hablamos del concepto que es reforma liberal, el objetivo, el propósito. Muy bien. ¿Cómo les fue en las tareas? Excelente. ¿Están listos para la clase de este día? Escuche atentamente para que pueda tener el mejor conocimiento. Muy bien. Comencemos. Vamos a iniciar dándole a conocer los personajes de la reforma liberal. Para ello iniciamos con Francisco Morazán. Él en 1830 y 1839 realizó la primera gran reforma liberal en América Latina. Benito Pablo Juárez García, de origen mexicano. Con él se desarrollaron las principales oleadas reformistas en México en 1854 a 1857. Justo Rufino Barrios, de origen guatemalteco, Centroamérica se generalizaron a partir de 1871 con el triunfo del levantamiento liberal guatemalteco. Otros personajes: José Santos Zelaya, de origen nicaragüense, con él se dio tardía la reforma liberal en 1893. Eloy Alfaro, de origen ecuatoriano, en Ecuador en 1883 y 1895, fue una de las últimas del continente donde las revoluciones liberales privilegiaron el reconocimiento de derechos civiles ante los demás derechos. Y tenemos también la presencia de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, reformistas liberales, que puso en marcha la revolución liberal en Honduras en 1876. ¿Lo recuerdan que los mencionamos en la clase anterior? ¡Excelente! Vamos a continuar con los logros de la reforma liberal en Honduras. En el tema jurídico se pudo obtener constituciones más armónicas con la época. En este caso hablamos de que la Constitución de la República ha sido reformada en varias ocasiones. Se elaboraron y reformaron los códigos civil de procedimientos de comercio, penal, militar y de las aduanas. Hoy en día ha sido una gran polémica el Código Civil. ¿Han escuchado noticias? Se promovió la educación laica. Ahora la educación puede aceptar cualquier tipo de religión. Antes solamente lo regía la Iglesia Católica. Se disminuyó el analfabetismo. Mucha gente antes no podía leer y escribir porque no iba a la escuela. Ahora en día ya ven gran cantidad de personas que sí asisten a un centro educativo. Se promovió la formación de maestros. Antes los maestros solo hacían primero y segundo grado y ya podían ir a trabajar dando clases. Hoy en día debe de ser un docente egresado de la Universidad Pedagógica Nacional para poder dar clases. Y se construyeron escuelas y bibliotecas, entre otros. Aquí tenemos la imagen de la Biblioteca Nacional, que está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa. En conclusión, niños, podemos decir que la reforma liberal fue desarrollada por Benito Juárez, de origen mexicano, y se dio en México. Luego tuvo lugar en Guatemala para extenderse después a los demás países del Istmo, siendo Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa los impulsadores en Honduras. Esta reforma tenía como propósito la modernización de la economía, la incorporación del cultivo del café como rubro de exportación. El cultivo del café ha sido de gran auge a nivel de país para poder siendo exportarlo e importarlo. La emisión de leyes, el fomento de la educación y la limitación de los poderes de la Iglesia. Tomó como principales medidas la apertura al capital extranjero, la estimulación de la agricultura, la declaración de la educación primaria gratuita y la separación de la Iglesia del Estado. Si bien es cierto, antes la Iglesia Católica tenía mucho poder en voz y voto, pero hoy en día están separadas una y otra. Muy bien, niños y niñas,
Después de haber escuchado el tema de hoy, apliquemos lo aprendido. Realice en su cuaderno la siguiente actividad. Use todos los materiales necesarios, lápices, colores y reglas. Va a ser una estructura como esta y me va a escribir el nombre del personaje y qué país representa en la reforma liberal. En este rectángulo morado me va a escribir quién es este personaje y qué país representa. En el de color amarillo voy a escribir quién es este personaje y qué país representa. Y en el de color rojo me va a escribir quién es este personaje y en qué sobresalió en la reforma liberal. Por este otro lado me va a escribir 5 logros de la reforma liberal en Honduras. Y la tercera actividad, investigue qué sucede con la reforma del Código Penal en Honduras. Recuerda, es una discusión que se tiene hoy en día en el Congreso Nacional y que todo el país ha levantado la voz porque no le agrada lo que contiene el Código Penal. Usted va a hacer muy bien este trabajo y va a ser excelente su investigación. Al menos haga 10 renglones. Muy bien, niños y niñas, hemos llegado al final de la clase de hoy. Recuerde hacer tus tareas con responsabilidad y no olvides seguir las normas de bioseguridad lavándose sus manos con agua y jabón. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima, mis queridos niños.